Buenas tardes a todos y buenas tardes a ti, Pedro, y bienvenido a este viaje oral y virtual por el Magreb. Permítame primero que te presente a todos nuestros oyentes. Pedro Gómez Romero es licenciado en Química por la Universidad de Valencia y doctor por la de Georgetown. Es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, primero en el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona y después en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, donde dirige el grupo de NeoEnergy. Su especialidad es la investigación sobre materiales para la conservación y almacenamiento de energía. Pero Pedro Gómez es además un gran divulgador científico, aspecto que le ha valido varios premios, como el Prisma de la Casa de la Ciencia de La Coruña, por su libro Metaevolución, La Tierra en el Espejo, el Premio Internacional Esteban Terreros por su obra Un planeta en busca de energía, o el Premio Europeo de Divulgación Científica de la Universidad de Valencia por Creadores de Futuro. En una entrevista publicada hace años, Pedro Gómez Romero, hablando de la importancia del trabajo de divulgación científica, dio en el clavo explicando el desinterés por la ciencia del ciudadano no científico, espero que se haya remediado desde entonces, al decir que la gente prefiere certidumbres falsas que incertidumbres verdaderas. Creo que esta sentencia es de especial aplicación ahora que están corriendo chorros de tinta y de palabras en torno al coronavirus. Pedro Gómez es autor de muchos libros de divulgación, como los mencionados hace un ratín, y de infinidad de artículos. En ellos me gustaría subrayar un aspecto poco frecuente en este ámbito, su tono de humor, que le aproxima mucho al lector. Y para prueba de ello, recomiendo la lectura de artículos como La ciencia inesperada o Chocolate en la web de la que es editor, cienciateca.com. Muchas gracias, Pedro, por la charla que nos vas a dar, de la que estoy segura que aprenderemos mucho, y gracias a todos los que os habéis animado a seguirla desde los institutos Cervantes de Túnez, Marruecos y Argelia. A ti la palabra, Pedro. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Estoy encantado de volver a colaborar con el Instituto Cervantes, en esta ocasión online. La conferencia que voy a presentar es sobre el agua, H2O, el agua del recurso al asombro, y espero que os sorprenda. Vamos a empezar. A veces podemos pensar que sabemos todo sobre el agua. Fórmula H2O, sólida, líquida, gaseosa, forma el 72% de nuestro cuerpo, ocupa el 71% de la superficie terrestre, es un recurso que se ha usado siempre para producir energía, es un recurso estratégico, conocemos el ciclo del agua, sabemos que está muy mal repartida y que es parte de la biosfera, no es nuestra, sino que tenemos que compartirla con el resto de seres vivos. Aún así, creo que cada uno de estos aspectos se le puede sacar bastante más punta que todo eso, y espero sorprenderos con esta conferencia. En primer lugar, recordar que en los tiempos clásicos el agua era uno de los 4 elementos que constituían toda la materia terrestre. El agua, junto con el fuego, el aire y la tierra, constituían todo lo que conocemos. Bueno, en realidad ahora sabemos que no es un elemento sino un compuesto, que hay 118 elementos químicos, pero este compuesto, formado por hidrógeno y oxígeno, H2O, es muy especial y os lo voy a mostrar rápidamente. Aquí tenemos básicamente, la fórmula y una gotita de agua. Esta molécula es extremadamente pequeña. ¿Cuántas moléculas pueden caber
en esta gota de agua? Bueno, pues vienen a ser 1000 trillones de moléculas de agua. Son muy, muy pequeñas. Os voy a compartir el nacimiento del agua en un vídeo que me parece magistral de un museo canadiense. Aquí vemos la molécula de agua. Vamos a ser testigos de la reacción entre dos moléculas de hidrógeno gaseoso, cada una con 2 átomos, y una molécula de oxígeno, con 2 átomos de oxígeno. Reaccionan y forman 2 moléculas de agua. Aquí las tenemos. La molécula de agua es polar, es decir, su carga no está distribuida homogéneamente, tiene una zona positiva y una negativa de carga, y los polos opuestos de carga se atraen. Entre moléculas de agua se da una interacción que las mantiene unidas, pero es una interacción débil, se conoce como puente de hidrógeno, y las mantiene unidas, pero se unen y se separan de una manera dinámica. Eso es lo que hace que el agua se mantenga líquida a una temperatura ambiente, a la temperatura alrededor de 25 grados. Y en parte esa liquidez del agua hace posible la vida. Hay otro vídeo de este mismo museo que muestra el cambio de líquido a sólido y a vapor del agua, que es muy interesante y lo pongo al final de esta conferencia. En fin, ahora la química del agua ya no tiene secretos para nosotros. 2 de H2 más 1 de O2, 2 de H2O. Ahora entendemos todos esos doses. ¿Qué más hay de peculiar en el agua? Pues fijaros en este vaso. El hielo flota. Aunque no lo parezca, que la forma sólida del agua sea menos densa que la forma líquida es inusual. Y si no, hacer un experimento. Os propongo el siguiente experimento. Tomáis aceite, lo congeláis en el congelador y tendréis un cubito de aceite. Añadirlo a un vaso del mismo aceite. Flotará, se hundirá. Eso os dirá que el agua es peculiar y no solo en esto, sino en su naturaleza líquida. Aquí vemos muchas moléculas de elementos, digamos, no metálicos de esta zona de la tabla periódica del fondo y vemos cómo hay elementos y compuestos, bueno, pues prácticamente, no, en realidad todos ellos son gases a temperatura ambiente, excepto el agua. A 25 grados centígrados, todas estas moléculas son gases excepto el agua. En esta gráfica vemos cómo los compuestos de hidrógeno con carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor forman metano, amoníaco, agua y ácido fluorhídrico. Bien, estos compuestos tienen un rango de estabilidad en su forma líquida que se muestra en azul. Aquí vemos cómo el rango es muy estrecho, excepto para el agua, y que tiene lugar a temperaturas muy bajas. El agua es el compuesto que se mantiene líquido durante más tiempo y a temperaturas más altas. En ese sentido, es único para el mantenimiento de la vida. Es el mejor caldo para el crecimiento de la vida. ¿Y solo hay agua en nuestro planeta? ¿No hay agua en la Luna, por ejemplo? Bueno, pues sí, sí hay agua en la Luna. Se han detectado a través de fotografía, lo vemos aquí, de telescopios, lagos de hielo, no muy grandes, y se sabe que es agua porque se ha detectado su huella dactilar espectroscópica. Aquí vemos el espectro infrarrojo del agua en rojo y este es el experimental. Obviamente hay otras cosas además de agua, pero agua caracterizada por estas y estas bandas hay. ¿Y en Marte? ¿Hay agua en Marte? Pues sí, también hay agua en Marte. En el polo, en el casquete polar norte, hay agua congelada en forma de hielo, mientras que en el sur lo que se ve es más bien hielo seco, es decir, dióxido de carbono sólido. Podría haber agua también en el polo sur. ¿Y en otros sitios del sistema solar? Pues sí, en varios de los satélites de los planetas gigantes, como Europa, que es un satélite de Júpiter,
o en Titán o en Célado, que son satélites de Saturno, hay mucha agua. Europa, de hecho, está formada por una costra de hielo debajo de la cual podría haber con toda probabilidad agua líquida bajo presión. ¿Quién sabe si vida? Y más allá de estos satélites y planetas, pues efectivamente en los confines del sistema solar, los cometas vienen y nos traen algo de agua. Son roca y hielo, básicamente. Esta es una foto del cometa Hale-Bopp que se tomó en 2008. De hecho, se piensa que los cometas pudieron haber contribuido a regar la Tierra con algo más de agua de la que tenía y con sustancias orgánicas necesarias para la vida. Pero es una hipótesis como otras. El caso es que el agua hace posible la vida en nuestro planeta. Y esta es el agua que nos importa, nuestra agua, la de la Tierra. Hemos dicho que ocupa el 71% de la superficie terrestre. Pero, ¿qué hay de la masa? ¿Cuánta masa supone toda esa agua? Pues no creáis que mucha. Imaginaros que tomamos toda el agua de la Tierra y la juntamos en una gigantesca esfera, una gigantesca gota. Esto sería lo que obtendríamos. Sorpresa, no parece que haya tanta, ¿verdad? Se trata solo de un 0,02% de la masa total de la Tierra. Y la pregunta del millón, de toda esa agua, que obviamente la mayor parte es salada, ¿cuánta no es salada? Y la respuesta es tremenda, porque solo un 2,5% del agua del planeta es agua dulce. Y además, vemos aquí en esta gráfica, que la voy a aumentar un poquito para que se vea mejor, que prácticamente toda el agua dulce está contenida en glaciares o en aguas subterráneas y que la que tenemos más accesible es una mínima parte de una parte de toda el agua. Efectivamente, aquí tenemos aumentada esa mínima parte y resulta que además la mayor parte de la mínima parte es hielo en el suelo. Lagos y finalmente ríos. Bueno, algo de donde podemos beber. Fijaros, los ríos son básicamente, componen algo así como 2.120 kilómetros cúbicos de agua. No está mal. ¿Y cómo consumimos esa agua? ¿Cuánta agua consumimos? Pues el consumo global de agua es de aproximadamente 25 billones de litros al día, lo que quiere decir 9.125 billones de litros cada año. Para compararlo, podríamos compararlo con la estimación que hemos hecho del volumen del agua de los ríos. ¿Cuánta agua hay en todos los ríos del planeta? Pues viene a ser 2.120 billones de litros. Por cierto, esa cifra ya vemos que es inferior a los litros por año que necesitamos o que consumimos. ¿Cuánto se tendría que renovar las aguas de los ríos para poder beber de los ríos que tenemos en el planeta? Pues si hacemos la división correspondiente nos sale que más rápidamente de 3 meses. Los ríos tendrían que correr bastante rapidito. Y eso trae a colación una cuestión que quizá no conocemos. Es cierto que sabemos el ciclo del agua. Conocer el ciclo del agua nos permite aprovecharlo. Pero si además lo hiciésemos racionalmente, digo yo que seríamos una especie con futuro, lo cual no está muy claro. Vamos a poner sobre esta imagen idílica el tiempo de residencia del agua en distintos medios. Es decir, una molécula de agua que se evapora del mar, ¿cuánto tiempo está, por ejemplo, en la atmósfera? En la atmósfera estaría entre 7 u 8 días de promedio, por supuesto, son cifras promedio. Y en los ríos, el agua de río tiene un tiempo de residencia de entre 2 y 6 meses, con lo cual eso de los 3 meses está peladito, peladito. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Agua de glaciares, entre 20 y 100 años. Y ya el agua subterránea es el máximo. Hay agua subterránea somera, en la que el agua permanece entre 100 y 200 años, y aguas subterráneas profundas, en las que el agua es prácticamente agua fósil, que permanece durante 10.000 años. ¿Para qué usamos el agua?
¿Cuáles son los usos del agua? Obviamente beber, cocinar, sabemos que lavarnos, lavar nuestras cosas, pero también el ocio. Y esos son nuestros usos domésticos. Pero además tenemos la agricultura, que puesto básicamente una forma de riego muy poco eficiente, riego por aspersión, se malgasta muchísima agua. He dicho agricultura y ganadería, pero también industria. Se usa agua para prácticamente fabricar cualquier cosa. Aquí tenemos un coche, pero para fabricar unos pantalones también hace falta agua, pero para fabricar un móvil también. Hay industria que además es mucho más consumidora de agua, como por ejemplo la industria del papel o las industrias de producción de energía. Aquí tenemos torres de refrigeración de una planta nuclear, en la que se usa también mucha agua para refrigeración. Nuestros jardines tampoco se riegan de manera muy eficiente y he querido guardar un último rinconcito para recordarnos que el agua, bueno, no es nuestra. La tratamos como si fuera nuestra propiedad y en realidad pertenece a muchos más seres vivos que solo a nosotros. Pero nuestra especie favorita es muy dominante. Bien, ¿en qué porcentaje usamos el agua en usos domésticos o del sector primario o industriales? Pues es muy interesante porque resulta que la gran mayor parte del agua que usa nuestra sociedad globalmente es para agricultura y ganadería, un 70%, un 20% para usos industriales y tan solo un relativamente pequeño 10% en usos domésticos de los ayuntamientos, digamos. Y esta gran parte del 70% ¿en qué se usa? Bueno, pues en producir alimentos. Fijaros esta gráfica de la FAO. Aquí nos resume cuánta agua hace falta para producir, bueno, 1 kilo de carne, es el récord. 15.000 litros de agua, parece mentira. Es que cuando uno lo ve la primera vez no se lo cree. Pero efectivamente, toda el agua que hace falta no solo incluye la que bebe la vaca, sino básicamente el pasto que come o el agua que se usa en la granja. En total, una barbaridad de agua. 2.400 litros para la hamburguesa, 1.500 el trigo. Obviamente que hay producciones mucho más sostenibles, pero es bastante escandaloso y nos dice por qué comer carne es, desde un punto de vista de sostenibilidad, bueno, podríamos decir que un lujo. No solo los alimentos cuestan mucha más agua de la que creíamos, sino también los bienes de consumo. Por ejemplo, un móvil involucra 900 litros de agua en su manufactura, unos pantalones vaqueros 8.000 litros y un automóvil 148.000 litros. Eso sí, esto no nos lo comemos, con lo cual dura algo más de tiempo. ¿Cómo ha sido la evolución del consumo de agua? Bien, la evolución global del consumo de agua viene resumida en esta gráfica y se ve cómo se corresponde, son el diagrama de barras, se ve cómo se corresponde muy bien con la evolución del crecimiento de la población, que es la línea negra. Vemos efectivamente que siempre ha sido la mayor parte usada para agrícola y ganadera, que el sector industrial ha ido creciendo en la segunda mitad del siglo XX y el uso doméstico también. Pero se adivina en esta gráfica que, aunque van paralelas, el crecimiento del consumo de agua ha sido en porcentaje mayor que el de población. Y efectivamente otros autores llegan a las mismas conclusiones. Aquí tenemos, por ejemplo, datos de este artículo, que se referencia aquí. Siempre me gusta poner la referencia de lo que pongo. Y vemos cómo la población, el consumo de agua en rojo y la riqueza en forma de Producto Interior Bruto per cápita aumentan todos. Y tienen un punto de cambio, un punto de inflexión, un punto en el que aumentan más a partir, qué casualidad, de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que está claro es que en porcentaje el consumo de agua, incluso más que el de riqueza y más, desde luego, que el de población, aumenta en mayor porcentaje que el de población. ¿Cómo se explica eso?
porque el consumo de agua, el aumento de consumo de agua, no solo se debe al aumento de la población, sino al cambio de modelo de consumo de dicha población. Es decir, dicho de otra manera, porque desde finales de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido un desarrollo consumista, incluso superconsumista, en realidad de bastante mal gasto. Ha crecido el consumo de agua muchísimo, pero no solo el consumo de agua, el consumo de alimentos y de bienes. Vamos a poner, por ejemplo, esta gráfica que resume el aumento del uso de fertilizantes. A partir de los años 50, la Revolución Verde supuso el despegue del consumo de fertilizantes para la agricultura. Eso dio lugar a producciones más abundantes de comida, obviamente, pero también dio lugar a aguas residuales que se enriquecían cada vez más en fosfatos y en nitratos. Eso dio lugar a uno de los muchos problemas que adquiere el agua cuando pasa por nuestras manos. Se trata de la eutrofización. Es un fenómeno por el cual el agua se enriquece excesivamente en nutrientes y da lugar a la colonización dominante de especies, algas, básicamente que no dejan crecer a otras especies. La variedad disminuye y el agua se convierte prácticamente en inservible. Pero si la eutrofización es un problema, ¿qué me decís de la contaminación directamente derivada de los usos industriales del agua que comentábamos? La contaminación es un severo problema y es un problema que se nos ha ido de las manos, en cierta forma porque las corporaciones, las industrias, las empresas tienden a externalizarlo. ¿Qué son estas externalizaciones? Bueno, son gastos, costes reales que las corporaciones a menudo derivan en los poderes públicos, como la depuración. Bueno, no es mi problema. Yo pago por el agua y la uso. Y la depuración ya se encargará el ayuntamiento. Hemos ido ganando cotas de racionalidad en ese sentido, pero todavía estamos muy lejos de una gestión óptima del agua. En definitiva, la contaminación, también la salinización de acuíferos por sobreexplotación, especialmente los acuíferos cercanos a costas, es tremenda. Da lugar a un deterioro grave del agua y a una reducción drástica del agua accesible. Pero además de la contaminación y la eutrofización que tenemos, pues que el agua se nos va de las manos como entre los dedos. Tenemos una gestión ineficiente, desperdiciamos agua y ya la corrupción es la guinda. Fijaros en esta gráfica, es una gráfica de la OCDE que nos dice qué porcentaje de agua se desperdicia en estas ciudades del mundo. Se desperdicia quiere decir, es fácil de calcular, cuánta agua da el ayuntamiento, el suministro de agua del ayuntamiento, es un valor conocido, y la suma de los gastos de los diversos contadores en la ciudad es otro valor. Hay agua no registrada y esa agua es mucha. Fijaros, la diferencia entre esos dos valores en la Ciudad de México es del 44%. En Nápoles, la segunda ciudad peor del mundo, 37%. Por cierto, en Nápoles, con toda seguridad, eso tiene algo que ver con la camorra napolitana y su forma de gestionar los recursos y los residuos. Nefasta. En definitiva, tenemos que estos mismos autores que hemos presentado antes hacen un estudio en el que intentan hacer predicciones globales. Es muy difícil predecir, sobre todo acerca del futuro. Pero esas predicciones intentan matizar y corregir las que hizo el World Water Development, que hizo un informe correspondiente a estos datos azules. ¿Qué son estas líneas? Bueno, esta es la línea de demanda, es decir, el consumo que va en aumento, y esta es la línea de accesibilidad de agua fresca, potable, que va decreciendo con el tiempo.
Estos autores dicen que probablemente ese estudio era muy optimista y que la demanda va a ser mayor y la accesibilidad de agua potable bajará más rápidamente, con lo que podríamos tener este cruce entre ambas que marca la crisis irreversible del agua a nivel global. Es muy difícil predecir si esto será en este año, después, antes, porque estos valores son bastante inciertos, sobre todo los de accesibilidad. Pero los mismos autores nos dicen que quizá no a nivel global, que puede variar, pero que a nivel local la crisis del agua está llegando ya, mucho antes, en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, se da el caso de Jordania o de Sudáfrica. Ciudad del Cabo iba a ser la primera ciudad sin agua del mundo. A través de cambios en la gestión del agua y de ahorro del consumo de agua consiguieron posponerlo y de momento se han salvado. Pero Jordania, Amán, está en una situación, podríamos decir, crítica. O Australia, o zonas de España o de Túnez. Localmente podemos tener graves problemas, los estamos teniendo ya, y deberíamos actuar en consecuencia. Vamos a tomar el caso de Jordania, por poner uno. Hemos dicho que no es eficiente este tipo de riego. Pues imaginaros en una zona árida. Regar el desierto para que luego en la ciudad de Amán las terrazas, las azoteas de la ciudad se vean llenas de depósitos de plástico para acumular agua, porque nunca se sabe cuándo va a ser el siguiente corte de agua ni cuánto va a durar. El agua potable está muy mal repartida en nuestro mundo, como tantas otras cosas, por cierto. Aquí tenemos una gráfica que nos recuerda que de los 7.000 millones de habitantes, en realidad más de 7.500 ya, básicamente el 36% no tiene acceso a sanitarios y 780 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Es terrible, pero resulta que hay millones de muertos debido al consumo de agua en malas condiciones. Tremendo. La distribución geográfica pues no es muy sorprendente. La distribución mundial de la escasez de agua abarca grandes zonas del Magreb, Oriente Medio, el sureste de la península ibérica, pero también Sudáfrica, Australia, zonas norte de los Andes o el suroeste de los Estados Unidos. De la misma manera, tampoco sorprende ver que el estrés hídrico en aguas subterráneas coincide con las mismas zonas, por supuesto. El caso es que el agua está muy mal repartida y eso da lugar, además, a conflictos. Los podríamos llamar las guerras del agua. Guerras del agua como entre países o comunidades, que es lo primero que uno entiende cuando se habla de guerras del agua. Por ejemplo, cuando un país construye una presa que limita el flujo para el país río abajo, pero también guerras entre ciudadanos y corporaciones, como la que tuvo lugar en el año 2000 en Cochabamba, en Bolivia, por la privatización del suministro de agua y encarecimiento automático y masivo del suministro. Guerras del agua ha habido y ha habido muchas. Si lo llamamos conflictos, todavía más. A veces el agua se usa como arma, como cuando los espartanos envenenaron el suministro de agua de la ciudad de Atenas en una de las guerras del Peloponeso. Pero lo más normal es que el agua sea un recurso por el que se compite y que los conflictos, aunque no lleguen a guerras, sean muy serios entre países y comunidades. De hecho, el número de estos conflictos ha ido aumentando con el tiempo y aquí vemos cómo tanto entre distintos estados como dentro de un mismo estado, el siglo XXI está siendo testigo de un aumento brutal de este tipo de conflictos. Los autores de este estudio mencionaban 5 ríos en particular en los que se da el conflicto de
control río arriba que daña al país río abajo. ¿Qué ríos? Pues el río Colorado, el Ganges, el Indo, el Nilo y el Tigris y el Éufrates. No podemos hablar de todos, Estados Unidos y México, pero vamos a hablar del Nilo. ¿De quién es el agua del Nilo? ¿De quién es el agua del río Nilo? Es buena pregunta, ¿no? De todos los habitantes de los países por los que pasa, de otros seres vivos que viven en él. Es el segundo río más largo del mundo y pasa por todos esos países. Sin embargo, fue Egipto el primero que, básicamente, bajo la protección de los ingleses, construyó entre 1889 y 1902 la primera presa en el río Nilo. Se conoce como la presa baja de Asuán. La presa fue estupenda, la presa permite control del agua, permite regular el flujo, evita inundaciones, evita muertes. La idea es tan buena que Egipto, con la ayuda de la entonces Unión Soviética, construyó la presa alta de Asuán, un poco más río arriba, entre 1959 y 1970. Con esa presa además producía electricidad, aunque básicamente aquí se ve la obra era faraónica literalmente y es una obra que involucró el traslado del templo de Abu Simbel desde su situación anterior original a un poco más hacia arriba. Aquí se ve cómo se está trasladando y este es un mapa de la presa de Asuán y las ruinas de Abu Simbel. Este lago de aquí, básicamente, es el lago resultado de hacer la presa de Asuán. Es el lago Nasser y es gigantesco. Cambió el ecosistema radicalmente. Pero, obviamente, la presa de Asuán produjo riqueza para Egipto, salvó vidas de inundaciones y fue muy buena idea, al parecer. Tan buena idea que 50 años después, Etiopía ha estado construyendo la gran presa del Renacimiento etíope, claro está, que se ha construido entre 2011 y 2020 y que pretende lo mismo, riqueza para el pueblo etíope. Si la de Asuán era gigantesca, esta, imaginaros, fijaros, aquí tenemos un coche. Esto de aquí es un coche que os da idea de la magnitud de la obra, mucho más grande que las pirámides, por supuesto. Aquí vemos un resumen de las noticias en 2017 de cómo la presa del Renacimiento iba a controlar el agua del Nilo Azul y podría dar problemas aquí río abajo en Egipto. De modo que la batalla por el agua del Nilo salió en los periódicos como una verdadera guerra del agua. Afortunadamente se va resolviendo mediante la diplomacia, pero eso nunca está garantizado. Podríamos pensar que, claro, esto es típico problemas entre países, ¿no? Dos países diferentes, pero lo cierto es que no. En España, por ejemplo, nos podríamos hacer una pregunta parecida acerca del agua del Ebro. ¿De quién es el agua del río Ebro? El río Ebro es el más caudaloso de los ríos de la cuenca mediterránea de la península ibérica y, discurre a través de varias comunidades autónomas y de dos capitales de provincia, Logroño y Zaragoza. El río Ebro nace en Fontibre, en Cantabria, pero pasa por Castilla, pasa por el País Vasco, pasa por La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña y desemboca en Deltebre. ¿De quién es ese agua? Bueno, ya distribuirla entre todos ya es tarea difícil, pero mucho más cuando se planteó hace años la construcción del trasvase del Ebro. La idea era tomar el agua sobrante del río Ebro y canalizarla a través de una ingeniería verdaderamente gigantesca
hasta donde hace falta. ¿Dónde? Al sureste de la península ibérica. El sureste español es muy árido y efectivamente falta hace. En Murcia, la verdad es que se permiten incluso hacer regadíos. Y el colmo es ya cuando el agua escasa se usa para regar campos de golf. Esto es ya intolerable. El caso es que la gente del delta del Ebro, aquí lo vemos, el delta del Ebro es un maravilloso ecosistema en sí mismo. Como tantos deltas de ríos, está colonizado por el hombre y los intereses humanos conviven con los naturales en armonía, diría yo actualmente. Lamentablemente, probablemente desaparecerá debido al cambio climático. Es triste poder hacer esta predicción, pero el caso es que los agricultores del delta del Ebro no estaban contentos con el trasvase. Les parecía que no sobraba nada de agua en el Ebro. Y hubo toda una guerra del agua en contra de los trasvases. De hecho, no se acabaron haciendo. La solución fue diferente. La discutiremos un poco después. La cuestión es que nos falta agua. Decíamos que conocer el ciclo del agua nos permitiría aprovecharlo. Lo que pasa es que nuestra especie favorita es muy codiciosa y muy ambiciosa. Queremos controlarlo todo. Ese conocimiento nos permitiría controlar el clima, controlar la lluvia. Podemos hacer lluvia artificial. En la segunda mitad del siglo pasado hubo una gran tendencia a hacer lluvia artificial. Se trataba de sembrar nubes con dióxido de carbono sólido, hielo seco, o después se probó con yoduro de plata. El caso es que esas siembras tenían aspecto de tarea militar. Aquí vemos parte de esto. No es que no funcionara, porque sí se puede sembrar la precipitación de agua, pero de una manera moderada, de una manera local, de una manera caótica e impredecible. Se vio que también podía hacer daño. Estábamos llenando la atmósfera de yoduro de plata, de compuestos que en principio pueden tener efectos perjudiciales. No es una técnica que se haya desarrollado en absoluto. En cambio, hay otra que sí que tiene aspecto de ser definitiva para contribuir, al menos contribuir a la sostenibilidad de nuestra gestión del agua. Se trata de la desalinización para conseguir agua potable a partir del agua del mar. Aquí tenemos una desalinizadora que es un poco ideal, es una simulación de una planta que funcionaría con energía renovable, eólica o solar. ¿Y por qué energía? Porque desalinizar agua cuesta mucha energía. ¿Cómo es eso? Pues se entiende muy bien si explicamos lo que es la ósmosis, la presión osmótica y la ósmosis inversa. La ósmosis es la tendencia del agua a fluir desde agua dulce a agua más salada a través de una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable solo deja pasar agua. Cuando tenemos el mismo nivel de agua, el agua dulce intenta diluir el agua salada. Espontáneamente pasa a través de la membrana hasta que se llega a un equilibrio, como aquí. En ese equilibrio hay una sobrepresión del agua salada. Aquí vemos, esa presión es la presión osmótica, precisamente. La necesaria para compensar la tendencia del agua a diluir la disolución más concentrada a partir de la menos concentrada. ¿Y la ósmosis inversa qué es? Pues es, digamos, el proceso inverso. Es aplicar presión sobre el agua salada para forzar al agua a atravesar la membrana y enriquecer de agua el depósito de agua menos salada o dulce o potable. Esa presión que se aplica requiere mucha energía. Pues efectivamente, en España hay muchas desaladoras de todos los tamaños. Aquí tenemos dos de las grandes, en Torrevieja, Alicante y en Murcia. Y os decía que en lugar de
el trasvase, lo que se realizaron fueron muchas desaladoras a lo largo de la costa del Levante y el sureste español. Ya había desaladoras en las Islas Canarias, luego comentaremos más, y en las Baleares. De manera que en España hay una buena cultura de la desalación, a pesar de que se convirtió en un problema político. No debería serlo. El problema de la desalación es que se hacen plantas y luego a lo mejor tenemos una época de sequía o no, pero hay que tener visión a más largo plazo. El caso es que en España hay una buena industria de desalinizadoras. Yo aquí sería cauto, esta cifra la pondría entre comillas un poco en cuarentena, porque me parece un poco optimista. Creo que han estimado una cantidad muy grande porque han tenido en cuenta plantas de todos los tamaños, incluidas pequeñas plantas desalinizadoras que una industria puede montar para su propio suministro de agua potable o de agua fresca. Pero con independencia de si esta cifra es correcta o está un poco hinchada, lo cierto es que cualitativamente podemos ver aquí los países en los que hay más desalinización instalada. Y Arabia Saudí encabeza la lista, obviamente. Oriente Medio. Aquí tenemos las desaladoras con el volumen en metros cúbicos por día. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, España anda ahí bastante más abajo, aunque tiene muchas. Y también en Túnez, por supuesto, en la isla de Yerba, o en Marruecos, en Agadir, tenemos ahora plantas desalinizadoras. ¿Cuál es la clave para que esto funcione bien? Que gasten poca energía, que sean baratas. Y de momento hemos ido mejorando, pero la energía sigue siendo bastante. Y prácticamente toda, bueno, un 70% de la energía que gasta una planta desalinizadora procede del sistema de ósmosis inversa, el 70%. En total, la energía que se usa es básicamente 3,57 kilovatios por metro cúbico. Insisto, esa energía ha ido bajando con el tiempo. Aquí vemos la evolución de los costes desglosados de la desalinización de agua por ósmosis inversa. Tenemos costes de capital, CAPEX, en naranja, costes de energía en azul y los costes de operación y mantenimiento, OPEX, en amarillo. Y vemos cómo efectivamente los de la energía eran extremadamente altos, cómo todos han ido bajando y bueno, ahora la energía ha disminuido, pero aún así supone la tercera parte del coste de esta tecnología, que es un tanto excesivo. La energía que hace falta para purificar un metro cúbico de agua ha ido bajando, lo vemos aquí, y bajará más porque hay nuevas tecnologías de nuevos materiales para nuevas membranas. Un ejemplo que me es especialmente cercano es el desarrollo de membranas de óxido de grafeno, un nuevo material que permitiría la filtración con menor energía gracias a la mayor permeabilidad de estas membranas para el agua. Aquí tenemos las fuentes. Estos datos nos confirman que efectivamente la desalinización puede ser una solución global. Pero tampoco, a mí me gustaría ser un poco más crítico. Efectivamente, esta tecnología nos va a ayudar mucho. E incluso más a nivel local que a nivel global. Es decir, depende de dónde podemos necesitar urgentemente desaladoras o desalinizadoras. Y hay historias de éxito remarcables, como por ejemplo las Islas Canarias en España. Aquí tenemos Lanzarote y Fuerteventura, son islas orientales de las Islas Canarias, muy secas, y el 100% del agua potable es procedente de desalinizadoras ahí.
En la isla de Gran Canaria el 86% procede de desalación. De manera que es una historia de éxito porque solo así las Islas Canarias han podido atraer a 16 millones de turistas al año. Pero insisto en que me gustaría ser un poco crítico y lo voy a ser, bueno, aquí tenemos, a ver, ¿dónde está? Yerba, por aquí anda. Me gustaría ser un poco crítico con las conclusiones. Estas conclusiones no son un mero resumen de lo que acabo de decir, son verdaderas conclusiones de lo que acabo de decir. Vamos a ir con cierto detalle. Hemos dicho que el agua es un compuesto único para el desarrollo de la vida. Total, que deberíamos cuidarlo mucho más de lo que lo hacemos. El agua potable siempre ha sido vital para nosotros, pero cada vez lo será más debido a su creciente escasez y a nuestra obsesión por el crecimiento y el desarrollo a ultranza. Esa escasez se deriva de nuestra sobreexplotación, de la ineficiencia, el desperdicio y la contaminación a la que sometemos el agua. Esto es importante, perdón, esta de aquí es importante. La ciencia y la tecnología son y serán uno de los pilares necesarios para ayudar a un uso sostenible. Por ejemplo, a través de la ósmosis inversa, desarrollo de membranas, nuevos materiales. Pero a pesar de que son necesarias, no son suficientes. Y lo está diciendo un científico. Necesitaremos grandes mejoras en múltiples áreas de conocimiento, que irán desde la economía, la ecoeconomía, la regulación, el derecho, a la gobernanza, aspectos sociales y diplomáticos, obviamente, la concienciación, divulgación y educación, cómo no. Me gustaría enfatizar que en el agua pasa como con la energía y la comida. No tenemos una acción adecuada a lo que sabemos. Sabemos bastante del agua, pero nuestra acción, tanto individual como política, parece que no se ajuste a lo que sabemos. Ya sabemos suficiente como para empezar a cambiar el modelo de uso y gestión del agua. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, se me ocurre, a mí y a algunos otros expertos, quizá una solución que podría parecer radical, que es darle personalidad jurídica a la naturaleza. Al fin y al cabo, si se ha hecho el siglo pasado con las corporaciones, ¿no? Una corporación es una persona jurídica con derechos y obligaciones. ¿Se podría considerar que la naturaleza es una persona jurídica? Eso podría cambiar bastante las cosas y se está empezando a hacer. Ahora, después de agradeceros con estas gracias de Botticelli, os voy a poner una diapositiva para los que se quedan con sed de saber más, en la que os adelanto que, acerca de la personalidad jurídica de la naturaleza, a pesar de que parece una utopía irrealizable, ya existe desde el año 2017 un río, el Whanganui, con personalidad jurídica propia. Así que quizá aún hay esperanza para nuestra especie favorita. Muchas gracias.